¿Cuánto tiempo ha estado esperando la afición blanca a que por fin se hiciera justicia de verdad? Ese momento llegó hoy. Lo que acaba de resolver la UEFA sobre el Barça va a provocar que cualquier madridista que lo oiga sienta que cada año de espera mereció la pena. 2 décadas pagando a los árbitros. Hoy llegó la cuenta y es la más elevada que se ha visto en el fútbol europeo. Deja tu like y suscríbete, porque en Madrid por fin logró lo que pedíamos desde hace años: justicia. Hoy es 7 de junio, jornada de votación en el Real Madrid. Los socios acuden a Valdebebas desde las 9. Todo el fútbol español está pendiente de quién dirigirá el club más grande del planeta, Florentino o Riquelme. Seguir igual o apostar por un giro. 20 años de trayectoria frente a 3 semanas de campaña. Pero hay un dato que casi nadie maneja, que este canal sí conoce, y que va a darle la vuelta al relato cuando se cierren las urnas. Porque mientras se vota, la UEFA ya tiene una respuesta lista. Una respuesta que lleva semanas cocinándose, directamente ligada al informe de 500 folios que Florentino prometió presentar. El presidente que salga elegido hoy la recibirá nada más terminar el recuento. Esa respuesta es la que te adelanto aquí, antes que cualquier otro medio. Para captar la dimensión de lo que viene hay que volver al origen. El caso Negreira, ese asunto que el barcelonismo ha intentado enterrar durante años. Cada vez que aparece en prensa salta el mismo mecanismo de defensa. Es una campaña del madridismo. Son excusas de un equipo que no sabe perder. Exageran, se lo inventan. 20 años. Ese fue el tiempo en que se pagó de forma continuada al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Federación. 20 años en los que el Barcelona transfirió millones a José María Enríquez Negreira para condicionar decisiones arbitrales en sus partidos. 20 años con colegiados de los duelos más decisivos del fútbol español bajo la órbita de un club que luego hablaba de valores, de limpieza y del estilo del tiki-taka. Y mientras eso pasaba, el Madrid se dejaba títulos, ligas que se escaparon por un punto, Champions que con otro arbitraje habrían acabado distinto. Jugadas en momentos clave que alteraron resultados que pudieron ser otros. Florentino no se cayó jamás. Mientras otros presidentes miraban a otro lado, él señaló, alzó la voz y dijo lo que nadie quería oír, que aquello era el mayor escándalo del fútbol mundial, que los mismos árbitros de esa etapa seguían pitando en liga, que la corrupción era estructural, no aislada, que el fútbol español estaba enfermo por dentro y alguien tenía que actuar. Al inicio nadie le escuchó. La prensa cercana al Barça le atacó. Los medios afines le tacharon de obsesivo. Le acusaron de estar resentido, de no aceptar que el Barcelona había sido superior esos años, que sus títulos eran legítimos y que las teorías del Madrid no tenían base. 2 años después, ese mismo Madrid llegó a la UEFA con 500 páginas de evidencia. No conjeturas, no hipótesis. Datos, documentos, registros. Una recopilación minuciosa hecha en 2 años que convirtió lo que muchos querían vender como una pataleta en el informe más demoledor presentado jamás ante un organismo europeo por corrupción arbitral. Florentino fue a Nyon en persona, se reunió con los directivos de la UEFA, explicó todo, entregó el dossier. Y la UEFA, según nos cuentan, se quedó sin excusas para ignorarlo. Porque con 500 páginas sobre la mesa y el club más poderoso del mundo diciendo que iría hasta el final, mirar a otro lado dejó de ser opción. La UEFA abrió expediente, revisó el informe, analizó cada página, cada hecho, cada prueba que el Madrid reunió con la paciencia de quien sabe que ante un organismo internacional todo debe ser sólido. Y alcanzó una conclusión. Hoy esa conclusión se le comunicará al presidente del Real Madrid cuando cierren las urnas en Valdebebas. El ganador recibirá una llamada. Una llamada que, nos dicen, durará varios minutos y que dejará al nuevo presidente con la certeza de que los 2 años de trabajo en ese informe, cada hora dedicada, valieron la pena. Porque la respuesta de la UEFA al caso Negreira es la que el madridismo esperaba desde hace décadas. La que la justicia deportiva nunca había logrado dar. La que hará que cada madridista recuerde exactamente dónde estaba al enterarse. Lo que decidió la UEFA te lo cuento ahora, y cuando lo oigas entenderás por qué hoy no es solo día de elecciones en el Madrid. Es la jornada más relevante del fútbol español en mucho tiempo. Antes de desvelar la decisión, hay que hablar de lo que significa este momento más allá del castigo concreto que aplicará la UEFA. Durante años el Madrid fue el club que señaló lo que nadie quería ver. El que habló cuando el consenso era callar. El que insistió en que lo de los árbitros no era normal, ni aceptable, ni algo que se pudiera olvidar con el tiempo. Y esa insistencia tuvo coste. Señalar a Barcelona en el fútbol español sale caro. Cuesta imagen, cuesta relaciones institucionales, cuesta porque el barcelonismo sabe construir relatos como pocos.
Y el relato que armaron sobre el caso Negreira fue simple y eficaz, que el Madrid no sabía perder, que no aceptaba la superioridad del Barça, que todo eran pretextos. Ese relato se derrumba hoy con 500 páginas, con la resolución de la UEFA, con la sanción más severa impuesta jamás a un club en la historia del fútbol europeo. Y Florentino, que soportó ataques e insultos por obsesionarse, será el presidente que reciba esa llamada, quien comparezca ante la prensa con esa información, quien pueda decirle al madridismo que cumplió su promesa de llegar hasta el final. Eso vale más que el fútbol. Es la reivindicación de alguien que tenía razón cuando todos decían que se equivocaba. Y eso el madridismo lo va a sentir hoy con una fuerza poco común en el deporte. Porque hay madridistas que llevan décadas viendo cómo el Barça levantaba títulos con una pulcritud que ahora sabemos que no existía. Que vivieron los 90 a los 2000 como una etapa de inferioridad que los resultados confirmaban, pero que en el fondo nunca les cuadraba del todo. ¿Era todo tan limpio como parecía? La respuesta llegó con el caso Negreira y la consecuencia llega hoy con la decisión de la UEFA. Una decisión con dos partes, dos medidas que juntas forman el castigo más demoledor visto sobre un club. El primer golpe quita, el segundo expulsa, y ambos destruyen el proyecto del Barça de un modo que Laporta no podrá disimular con notas ni ruedas de prensa, porque esto no nace del Madrid. Viene de la UEFA, con 500 páginas encima de la mesa y con la autoridad de un organismo internacional que tardó en moverse, pero cuando lo hizo no dejó dudas. La UEFA tomó dos medidas. La primera, retirada de títulos. Todos los trofeos europeos que el Barcelona conquistó mientras el caso Negreira estuvo activo serán eliminados del palmarés oficial, como si jamás hubieran existido. Como si las celebraciones, desfiles, portadas y copas alzadas en estadios de Europa fueran otra cosa distinta a lo que el barcelonismo creyó durante años. Champions League, Supercopa de Europa, todo lo que el Barcelona ganó en competición europea durante las 2 décadas de influencia arbitral desaparece de los registros de la UEFA. Eso abarca algunas de las Champions más icónicas del fútbol reciente, las que el barcelonismo usó para decirle al mundo que su club era el mejor. Ganadas con árbitros comprados. Y cuando la UEFA borre esos títulos quedará la pregunta que el barcelonismo no podrá contestar. ¿Cuántos habrían llegado sin los árbitros? ¿Cuántos se perdieron por una decisión distinta? ¿Cuántas eliminatorias de Champions habrían acabado de otra forma con colegiados independientes? Nadie puede saberlo, pero la UEFA consideró que las pruebas justificaban la retirada y el dossier de 500 páginas lo respalda. Laporta tendrá que explicar cómo el club de los valores, el que hablaba de fair play y de superioridad moral, pagó durante 20 años al hombre que controlaba a los árbitros del fútbol español. Suerte con esa explicación. Pero si la retirada de títulos es demoledora en lo histórico y simbólico, la segunda medida destroza el proyecto del Barça en el presente y en el futuro cercano. 3 temporadas sin competiciones europeas. El Barcelona no disputará Champions, ni Europa League, ni Conference durante las próximas 3 ediciones. 3 años fuera de Europa. 3 años en los que el fútbol continental seguirá sin un club que fue protagonista durante décadas. Eso arranca la próxima campaña, la que el Barça había planeado con toda la ambición, la que Laporta prometió que sería distinta, en la que fichajes como el de Anthony Gordon debían marcar el punto de inflexión. Gordon firmó para jugar Champions, para medirse a los mejores, para estar en un Barça que pelearía por el gran título. Y resulta que ese Barça no pisará Europa en 3 años. Eso se llama desastre. Porque el impacto de 3 años sin Europa no es solo deportivo, es económico y brutal en ingresos. La Champions deja al Barcelona decenas de millones por temporada, dinero que necesita para pagar salarios, financiar fichajes y mantener un gasto que le permita competir con los más ricos. Sin eso, el Barça que viene no es el que Laporta prometió. Es un club que tendrá que vender, reducir masa salarial, perder jugadores que no querrán quedarse sin Europa, reconstruirse desde una debilidad que hace una semana nadie imaginaba. Julián Álvarez, que el Barça tenía casi cerrado, eligió al Madrid. Ahora sabemos que acertó. Si hubiera ido al Barça, firmaría por un club que estará 3 temporadas sin la máxima competición. Rashford igual, Olise igual. Si termina en el Madrid, como parece, cada futbolista que en las últimas semanas dudó entre Barça y Madrid, sin saberlo, elegía entre un club que jugará Champions y otro que la verá por televisión 3 años. Y eso resume lo que Florentino construyó esta semana y lo que el caso Negreira le va a costar a Barcelona. Porque hay que decirlo claro, el Barcelona no solo pierde títulos y 3 temporadas europeas. Pierde la credibilidad que construyó como el club más admirado del mundo. El relato de superioridad moral, de que ganaban porque eran mejores, porque jugaban mejor, porque formaban mejor,
porque tenían el mejor modelo, todo cae hoy con la decisión de la UEFA. Y el madridismo, que soportó años de lecciones sobre valores y ética de un club que compraba árbitros, tiene todo el derecho a disfrutar este momento. Hay algo más, el impacto en el fútbol español entero. La sanción al Barça no afecta solo al Barcelona. Afecta a la Liga, a la Federación, a todos los que durante años formaron parte del sistema que permitió que esto ocurriera. Tebas, que tanto habló de defender el fútbol español, ahora debe explicar cómo bajo su mandato los árbitros señalados siguieron pitando, cómo la Federación no actuó cuando las pruebas crecían. Cómo el sistema que prometió proteger resultó ser exactamente el sistema corrupto que Florentino denunció. La UEFA con esto no solo castiga al Barcelona. Envía un mensaje a todo el fútbol español. La corrupción trae consecuencias. Los organismos internacionales no van a girar la cara para siempre cuando hay pruebas sólidas. Lo que Florentino llevó a Nyon con 500 páginas era justo el expediente que la UEFA necesitaba para actuar. Y actuó. 3 temporadas sin Europa, títulos retirados, la sanción más dura de la historia del fútbol europeo cayendo sobre el club que durante décadas se vendió como el modelo de lo que el fútbol debía ser. Hoy, mientras los socios de Madrid votan en Valdebebas, el fútbol español vive su día más importante en años. No por las elecciones, sino por lo que llega después, la llamada que recibirá el nuevo presidente, la rueda de prensa que convocará, las palabras que dirá con la respuesta de la UEFA en la mano. Esas palabras resonarán durante años. Porque esa rueda de prensa será de las más vistas de la historia del fútbol español. No por fichajes, ni por Mourinho, ni por Haaland, ni por los refuerzos del verano. Será por la respuesta de la UEFA al caso Negreira, por la sanción histórica al Barça, por la confirmación de que 2 años de trabajo en ese dossier dieron justo el resultado que Florentino prometió. Y eso el barcelonismo no podrá ignorarlo, ni minimizarlo, ni reducirlo a una campaña de Madrid. Viene de la UEFA con 500 páginas de respaldo y con el peso de una institución que tardó, pero golpeó con máxima contundencia. Florentino Pérez va a ganar las elecciones del Real Madrid. Eso ya nadie lo discute. El hombre que lleva más de 20 años presidiendo el club más grande del mundo será reelegido por 7ª vez con la legitimidad de una semana en la que demostró que sigue haciendo lo que nadie más puede. Pero hoy Florentino no gana solo unas elecciones. Gana la reivindicación de una pelea que empezó cuando todos le decían que estaba solo, que se callara, que aceptara que el Barcelona había sido mejor, que dejara de buscar excusas en los árbitros. Hoy la UEFA le da la razón. Y el Barcelona, que durante décadas ganó títulos europeos con árbitros bajo su influencia, pagará la factura más cara que jamás ha pagado un club en la historia del fútbol del continente. Sin margen para negociar, sin opción de apelar a la buena fe, sin posibilidad de presentarse como víctima de una persecución del Madrid. Porque esto no lo decidió el Madrid. Lo decidió la UEFA con 500 páginas de pruebas, con 2 años de trabajo, con la seriedad de un expediente que no dejaba espacio a la duda. Piensa en lo que significa para un madridista de 50 o 60 años oír esto hoy. Alguien que vivió esos años en que el Barça ganaba Champions con una frecuencia aplastante, que vio esas finales, que oyó a los comentaristas hablar de la superioridad azulgrana como un hecho natural, que aguantó sermones sobre juego bonito y valores de un club que, resulta, compraba árbitros todo ese tiempo. Para esa persona, hoy es un día especial. No de venganza, de justicia. La venganza es visceral. La justicia es cuando un organismo independiente estudia los hechos y concluye que lo ocurrido no puede quedar sin consecuencias. Eso pasó hoy. Justicia. Y el madridismo tiene derecho a sentirla con toda la intensidad. Ahora, este canal cree que hay que decir algo sobre lo que viene después, porque la sanción al Barça cierra un proceso, pero el fútbol español necesita que sea también el inicio de algo, el inicio de una limpieza real del sistema arbitral, de una reforma de la federación que impida que lo de 20 años se repita, de una supervisión independiente que dé a todos los clubes la certeza de que los partidos se ganan en el campo, no en los despachos. Eso es lo que Florentino prometió cuando dijo que era por el bien del fútbol, no por ir contra el Barça. Y eso es lo que el fútbol español necesita para que la sanción de hoy tenga sentido real. Porque si el Barça paga y el sistema sigue igual, habremos castigado al culpable sin arreglar el problema. Y el problema, como lleva años señalando Florentino, no es solo el Barcelona. Es todo el ecosistema que permitió que el Barcelona hiciera lo que hizo 20 años sin que nadie con poder institucional lo frenara. Tebas tiene que responder. La federación tiene que responder. Los árbitros que pitaron bajo esa influencia tienen que responder. Cada pieza del sistema corrupto durante 2 décadas debe ser analizada y reformada antes de que el fútbol español pueda decir que aprendió la lección.
Florentino tiene la oportunidad de liderar ese proceso desde la presidencia del club más influyente del continente, con la legitimidad de haber llegado hasta el final cuando todos le decían que se rindiera, con el respaldo de la UEFA que validó su informe y tomó la decisión más dura de su historia. Hoy el madridismo celebra, y tiene motivos acumulados durante años. Pero mañana empieza el trabajo real: construir un fútbol español más limpio, garantizar que las nuevas generaciones de madridistas no vivan lo que vivieron las anteriores. Ese es el legado que puede dejar Florentino. No solo títulos, fichajes o Champions, sin haber sido el presidente que, cuando el fútbol español necesitaba que alguien dijera la verdad en voz alta, se plantó y la dijo, aunque nadie le apoyara. Hoy la UEFA le dio la razón y el fútbol español no será el mismo después de hoy. Una última cosa sobre el Barça, sobre Laporta concretamente, porque en este canal cuando hay que señalar con nombre y apellido, se hace. Laporta es el presidente que prometió refundar el club, que habló de sanear cuentas, recuperar valores, construir algo sostenible y serio, que criticó a sus predecesores por los excesos que llevaron al club al borde del colapso financiero. Ese mismo Laporta preside hoy el club que la UEFA acaba de sancionar con la mayor penalización de la historia del fútbol europeo por corrupción arbitral. El club que 20 años pagó para influir en los árbitros del fútbol español. El club cuyos títulos europeos serán retirados porque se lograron con trampas. Los valores del Barça, el fair play del Barça, la superioridad moral del Barça, todo mentira. Durante 20 años, mientras le explicaban al mundo cómo debía jugarse al fútbol y cómo debían gestionarse los clubes, Laporta tendrá que mirar a sus socios y explicarles lo inexplicable. Y el madridismo, que escuchó esas lecciones de ética durante años, tiene todo el derecho de recordárselo cada vez que el barcelonismo intente dar lecciones sobre lo correcto en el fútbol. Hoy es un día histórico para el Madrid, para el madridismo y para el fútbol español, que por fin empieza a ver luz después de 2 décadas de oscuridad. ¡Yeah!